Buenos días a todos y qué gusto tenerlos con nosotros. Hoy comenzamos el reporte del tercer trimestre del 2024, nuevamente agradeciendo a Credstonic y ISG por la información valiosísima que nos proveen y hoy les presentamos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que te llegue la información primero. Me emociona compartir estos reportes y hoy les traigo un dato muy interesante para el sector inmobiliario que continúa siendo el activo más valioso en el mundo. Actualmente, el sector inmobiliario a nivel mundial se estima en unos 634 trillones de dólares, que resalto está muy por encima de las acciones, de los bonos e incluso de las criptomonedas. Miami sigue siendo el mercado más popular en los Estados Unidos y probablemente del que más se habla a nivel mundial. Con esto dicho, comencemos nuestro informe. Quiero hoy destacar la importancia de la percepción frente a la realidad. A veces los medios de comunicación presentan información que puede o no ser verdadera y precisamente es la razón por la cual analizamos a profundidad no solamente los titulares, sino también el inventario, los datos y el núcleo real de nuestro mercado para brindar la información más precisa posible. En el periodismo muchas veces hay una gran diferencia entre el titular diseñado para captar la atención y el contenido central de una historia. A veces están conectados, otras veces no tanto. Así que comencemos con nuestros titulares. The New York Post publicó que el mercado de condominios en la Florida podría colapsar debido a los costos de mantenimiento y de las nuevas regulaciones. Este titular es mitad cierto y mitad falso. Sin embargo, podría asustar a muchas personas que están pensando comprar un condominio, comprar una casa o invertir en bienes raíces comerciales en el sur de la Florida. Es un titular engañoso y les voy a demostrar por qué. The Wall Street Journal en octubre nos dijo que la gran migración de la Florida se está desmoronando. En su artículo dan la impresión de que el crecimiento poblacional en el sur de la Florida se ha detenido y usan términos como desmoronándose, pero es completamente falso y se los voy a demostrar en un momento. Muchos, basado en esto, se preguntarán si las ventas se han disminuido porque las tasas hipotecarias estén más altas o si hay menos gente comprando, pero permítanme mostrarles en un momento la diferencia entre percepción versus realidad. Así que vamos a la data. En el primer trimestre del 2022 tuvimos alrededor de 22,000 transacciones combinando condominios y casas. En el mismo trimestre del 2023 fueron 20,000 y este año en el tercer trimestre se han vendido 23,425 unidades. Esto significa que hubo 3,500 transacciones más este trimestre en comparación con el año pasado. Esto no es un año lento. La gente sigue mudándose al sur de la Florida y sigue comprando propiedades. Analicemos estos números a más detalle. Iniciemos con los Single Family Homes, donde tenemos muy buenas noticias porque seguimos teniendo un alivio en el mercado, ideal para tantas empresas y familias reubicándose en el sur de la Florida. El año pasado, en el tercer trimestre, teníamos alrededor de 8,500 casas a la venta. Hoy estamos cerca de los 14,000 y necesitamos este inventario. Y cabe recalcar que los precios siguen subiendo. Para analizarlo a mayor profundidad, dividimos las casas en tres categorías para simplificarlo. Las casas categoría A son casas frente al agua con menos de 15 años de antigüedad, modernas, y el precio promedio está alrededor de 27 millones de dólares. Solo hay 130 disponibles en el mercado. En la categoría B son similares a la A, menos de 15 años de antigüedad, construcciones nuevas, pero no frente al agua.
hay 2.144 unidades disponibles con un precio promedio de 10.3 millones de dólares. Y por último, tenemos la categoría C, unidades que no están cerca del agua y no necesariamente tienen un diseño contemporáneo o son nuevas. Su precio promedio también ha subido, estamos alrededor del 1.2 millones de dólares. Y los precios oscilan entre $500,000 a 1.8 millones de dólares. Un rango asequible para muchas de estas familias que se mudan acá con las empresas Fortune 400 y Fortune 500. Así que tenemos y necesitamos ese inventario. Hablemos de la valorización y de la buena inversión que es comprar una casa aquí en el sur de la Florida, porque han tenido una valorización promedio del 6% en lo que va del año. Mi pronóstico es que continuemos entre el 6 y hasta el 7% hasta el próximo reporte. Esta es la historia del mercado inmobiliario de Miami. A veces es un 6%, a veces es un 10% y a veces hasta un 20% de valorización, pero con una tendencia que siempre continúa en subida a través de los años. Me gusta recordarles que este reporte también refleja las tendencias de compra de nuestros clientes y hacia dónde quieren ir. Algunas veces son las casas y otras veces son los condominios. Analicemos esto. Si miramos el tercer trimestre del 2022, vendimos 9.900 unidades ese año y en este trimestre vendimos 9.000 unidades. Casi 1.000 unidades menos que hace 2 años. Y ya van a ver por qué. Ahora, veamos los condominios. Vendimos alrededor de 12.000 condominios en el 2022 contra 14.400 en el tercer trimestre del 2024. Hace 2 años, nuestros compradores estaban enfocados aún más en las casas por el distanciamiento social, pero las cosas han cambiado. Especialmente si quieres una vista al agua y no estás dispuesto a pagar 10 millones o más por una casa. Los condominios, ahora que no hay necesidad de distanciamiento social, se han convertido en la nueva tendencia y pronostico un aumento en esta tendencia para el próximo año. Analicemos el mercado de condominios y comencemos con el nuevo titular del New York Post que habla precisamente de la nueva regulación para toda la Florida. Jacksonville, Miami, Orlando, Tampa. Toda la Florida requiere que todos los condominios de más de 30 años sean inspeccionados completamente a nivel estructural y tengan cuentas de reservas saludables. Muchas de estas asociaciones habían postergado mantenimientos que ahora son requeridos y necesarios y esto ha tenido un efecto negativo en los condominios de más de 30 años, que les voy a mostrar en un momento. Pero ahora volvamos al inventario. En un mercado saludable tenemos generalmente alrededor de 22 condominios a la venta para los 3 condados, Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach combinados. Para ponerlo en perspectiva, al principio del 2023 estábamos alrededor de menos de 9.000 unidades, lo cual lo convirtió en un mercado excelente para los vendedores por el poco inventario que teníamos. Si vemos estos números a simple vista en este momento, pareciera que estamos volviendo a la normalidad. Ahora, volvamos a lo que les dije al principio. Percepción versus la realidad. Porque si hacemos un análisis más profundo, encontramos que el 85% de las propiedades disponibles para la venta en el MLS son unidades, son condominios de más de 30 años de antigüedad. Es el resultado de esta nueva ley en la Florida, donde tenemos un panorama nunca antes visto, de unidades de más de 30 años a la venta y demasiado inventario. Expertos hipotecarios moviéndose muy lentamente a la hora de aceptar un préstamo y compradores no muy seguros a la hora de poner una oferta. ¿Qué va a suceder en este panorama? Tendremos un conocimiento realmente más claro de qué sucederá entre unos 6 a 9 meses cuando todas las asociaciones de los condominios tengan sus informes listos y se aclare
la visión en cada uno. Esperamos realmente que la devaluación actual de estos edificios antiguos haya llegado hasta su punto más bajo este año y empecemos en subida. Volvamos al inventario general, donde queda solamente el 15% de las unidades como propiedades que los compradores realmente quieren comprar. Unidades de 0 a 10 años y unidades de 10 a 30 años. Y en total son 3.000 unidades para los 3 condados: Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. Esto definitivamente es un mercado de vendedores. No tenemos inventario. De nuevo, percepción versus realidad. Vamos a desglosarlo aún más con las unidades de 0 a 10 años. En el primer trimestre teníamos 812. Este trimestre tenemos 680. Es decir, ¿se vendieron solamente 200? No. Se agregaron 1.444 desde el primer trimestre, se vendieron 1.712, es decir, que estamos vendiendo 315 unidades al mes. El resultado de esta demanda es un incremento en el precio del 9% en lo que va del año, y es posible que para el siguiente reporte estemos en los 2 dígitos de valorización. Vamos a los condominios entre 10 y 30 años. En el primer trimestre teníamos un inventario de 2.113 unidades. En este momento tenemos un inventario de 2.359. Es decir, ¿se agregaron 200 unidades al mercado? No. Se listaron en total 4.683. A lo que va del año se vendieron 10.000 para un promedio de 893 vendidas por mes. Definitivamente un mercado de vendedores. Y el resultado es la misma valorización que las unidades de 0 a 10 años. 9% de valorización. Los condominios antiguos se han devaluado y les voy a mostrar en un momento las gráficas. Ahí es donde les decía que el New York Post está mitad correcto y mitad equivocado. Vamos a las unidades que tienen más de 30 años. A principio del año estábamos en 15.700, hoy estamos en 17.000. Se han vendido en total 2.629 desde el principio del año para un promedio mensual de venta de 526 unidades y tenemos un inventario de 2 años en el mercado. Definitivamente un mercado en beneficio de los compradores. Esto es el resultado de las cuotas extraordinarias y la nueva regulación que afecta estos condominios y nos está dando una devaluación del 21%, que esperemos que realmente esté en el fondo de esa curva, pero sabremos mucho más el siguiente año. En resumen, una grande demanda y muy poco inventario, especialmente para las unidades de 0 a 10 años y las unidades de 10 a 30 años. Y como resultado tienen una valorización del 9%. Por el contrario, las unidades de más de 30 años están en sobreinventario y tenemos una devaluación del 21%. Nadie quiere comprar las unidades antiguas y el mercado lo está demostrando. Vamos a hablar ahora de mi capítulo favorito y es la nueva construcción. En este momento hay 113 nuevos edificios en camino para un total de 22.891 unidades desde Miami hasta Fort Lauderdale. De estos 113 edificios, 79 son condominios tradicionales y 34 para rentas cortas o rentas tipo Airbnb. Dos mercados paralelos e importantísimos para cubrir la demanda que tiene nuestra ciudad en las personas mudándose a vivir y para atender también las líneas de turismo que cada vez son mayores. Por mencionar algunas, tenemos el puerto de cruceros número 1 en el mundo, con 7.3 millones de turistas al año viajando en los cruceros. El Brightline, que proyecta 4.9 millones de dólares en su ruta Orlando-Miami, a través del International Airport, el Miami International Airport, se transportaron 52 millones de pasajeros en el 2023, de los cuales 23 millones eran pasajeros internacionales. Sin contar que somos sede para eventos como el Art Basel, el Ultra Music Festival y una de las únicas ciudades en el mundo
con todos los deportes, con Fórmula 1, con tenis, con básquet, con golf, con béisbol, con fútbol americano, con fútbol soccer, con hockey, por mencionar algunos. Y próximamente seremos sede del Mundial de Fútbol en el 2026. ¿Nos queda duda de que estamos en un mercado sólido? Juzguen ustedes mismos. Pasemos ahora a la demanda y hablemos del Wall Street Journal, que piensa que el sur de la Florida se ha estancado de alguna manera. Así que veamos. Hemos estudiado el crecimiento poblacional de la Florida por mucho tiempo, pero vamos a analizar solamente los últimos 10 años. En los últimos 10 años tenemos un promedio de crecimiento poblacional de 963 personas. Este año, hasta julio, el censo nos reportó 983 personas diarias en crecimiento poblacional. Volvemos al principio. Percepción versus realidad. Estamos exactamente igual que el año pasado. La gente sigue llegando, muchos de ellos, como les decía al principio, de estas grandes corporaciones y, entre otras cosas, gracias a la gran labor de nuestro Mayor Francis Suárez. Si buscan en los reportes del 2023, encontrarán que eran 134 compañías en total. En el reporte pasado les conté que eran 204. Y ahora, en el tercer trimestre, hemos llegado a 219 compañías. La mayoría de ellas son Fortune 400 y Fortune 500, y lo que no está en este número son todas esas compañías satélites que se mueven alrededor de estas 219 compañías. Piensen, por ejemplo, en un portaaviones. Nunca va solo, trae aviones, trae submarinos, trae helicópteros y todo un equipo alrededor para hacerlo funcionar. De la misma manera funciona con estas grandes compañías mudándose al sur de la Florida. Por ejemplo, cuando Citadel se reubica de Chicago a Miami, no llegó solo con su empresa, viene con una línea de compañías que sirven a Citadel y ahora también llegan a ser parte de este nuevo movimiento en Miami. Espero haber podido mostrar con claridad la visión y la solidez de esta curva de demanda para Miami. Hay otro punto interesantísimo que confirma esto que les digo. Bloomberg escribió hace un tiempo una historia sobre el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y lo dividieron en los 4 cuadrantes: noreste, sureste, noroeste y suroeste. Miren lo que concluyeron. Los números cuentan una historia interesantísima, porque por primera vez los 6 estados de más rápido crecimiento están en el sur, iniciando con Florida, Texas, Georgia, las Carolinas y Tennessee. Y están contribuyendo más en el Producto Interno Bruto que el noreste. Es decir, que Washington, que New York y que Boston por primera vez en la historia. Y estamos hablando de alrededor de 100 años. El cambio ocurrió durante la pandemia y aquí es donde Bloomberg nos muestra que no hay muchos signos de que se regrese este tren. Lo que Bloomberg básicamente nos dice es que el futuro empresarial, ese motor que impulsará la economía de los Estados Unidos, se ha trasladado del noreste al sureste sin señales de un cambio futuro. Ahora, agrega esas 219 empresas que ya se están mudando y las compañías satélites. Además, añade esos 985 personas diarias en crecimiento poblacional y añade el movimiento turístico. De nuevo, percepción versus realidad. Otro punto importante a considerar es la solidez y el futuro de la Florida, y está en la política. Y hablamos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y con una visión para los siguientes 10 años. En la Cámara de Representantes y en el Congreso hay 435 miembros y se determinan en función de la población total de cada estado. El estado con más población sigue siendo California, el segundo sigue siendo Texas y es posible que lo sobrepasemos, y el número 3 sigue siendo Florida. Cuando miras a la cantidad de representantes, California tiene 52 de los 435, Texas tiene 38 y Florida tiene 28.
Todos estos nuevos proyectos de la ciudad, las nuevas autopistas, los nuevos desarrollos que se están expandiendo, funcionan con recursos federales. Es precisamente gracias a estos congresistas en Washington que sostienen que Florida es el segundo estado de mayor crecimiento en el país, que tenemos que actualizar la infraestructura para acomodar el crecimiento futuro y especialmente ahora que el motor del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos es el sureste del país. Así es como tenemos y tendremos un gran porcentaje de esta contribución federal. Se hace mucho más equilibrada y se contribuye más a los estados más populares, más poblados y de mayor crecimiento. Los pronósticos del 2024. Continuamos bajo la misma perspectiva que hemos mencionado en reportes anteriores. Líneas de compradores esperando que bajen aún más las tasas para comprar. Tan pronto las tasas caigan aún más, aumentará la demanda, haciendo que los precios se mantengan sólidos y en alza. Y si eres uno de esos que está esperando que las tasas bajen, es posible que termines pagando más por esperar porque los precios van a subir, por ende va a subir la cuota inicial y los pagos mensuales de una hipoteca. ¿Qué ha pasado con las tasas de interés? Hace un año estábamos en un 7.6 promedio. Hoy día estamos alrededor del 6.6 y Jerome Powell y la Fed siguen buscando una baja bastante medida que no afecte la inflación. Así que prepárense para el 2025 porque seguimos con un mercado sólido. Y cuando bajen aún más las tasas, tendremos aún más demanda de la que ya tenemos. Para finalizar nuestro reporte, hagamos un breve resumen. El New York Post publicó que el mercado de condominios en Florida podría colapsar por cuotas extraordinarias y nuevas reglas. Ahora entendemos percepción versus realidad. Si el inventario tiene más de 30 años, es parcialmente real. Si el inventario tiene menos de 30 años, es completamente falso. En la segunda parte tenemos el Wall Street Journal diciéndonos que la migración de la Florida se está desmoronando. Completamente falso y de hecho es todo lo contrario. Tenemos más inmigración y más movimiento que en muchos otros años. Quisiera por último reconocer el trabajo de nuestro Mayor Francis Suárez, que inició su labor en el 2017 y la terminará el siguiente año. Cuando inició su labor en el 2017, las propiedades en la ciudad de Miami tenían un valor de 40 billones de dólares. Hoy, 7 años después, está valorado en 100 billones de dólares. Definitivamente no hay otra ciudad en los Estados Unidos que pueda mostrar este tipo de incremento. Nuestros inversionistas están comprando en la ciudad más popular de los Estados Unidos y probablemente una de las ciudades de las que más se habla en el mundo. Espero hayamos podido aclarar la diferencia entre percepción y realidad basada en la data. Un gusto tenerlos con nosotros de nuevo y los esperamos en el siguiente reporte del último trimestre, donde revisaremos todo lo sucedido en el 2024. Felices fiestas para todos, mucho éxito y nos vemos pronto bajo este cielo precioso de Miami.